Buenos días para todos nuevamente. La fiesta de Santiago siempre nos recuerda el carácter de la comunión y además el sentido de la vivencia del ministerio sacerdotal. Por eso siempre en la fiesta hacemos la admisión a los candidatos y los que ya han avanzado más reciben los ministerios menores. Aquellos que los están listos los recibirán dentro de un momento. Querido Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca, obispo de San Miguel, que como tal comparte con nosotros por primera vez la fiesta, bien llegado. Autoridades civiles y militares, señor alcalde municipal y consejo plural. Querido Padre Cándido Ramírez, vicario general, padres vicarios episcopales, Padre Arnoldo Rivera, vicario de la Pastoral Profética, Padre Elmer Marenco, vicario de la Pastoral Litúrgica, Padre Pablo Hernández, vicario de la Pastoral Social, y Padre César Ochoa, vicario de la Pastoral para el Clero. Un saludo también para los padres del Senado Presbiteral, los vicarios foráneos y los responsables de las diferentes comisiones diocesanas. Un saludo también en la distancia al Padre Luis Ernesto Rodríguez y Rodríguez, rector de esta catedral y canciller, quien por este momento se encuentra en México para el diplomado para la protección de los menores. Reverendo Padre Ofilio Páez, rector del Teologado, Padre Ricardo Cortés, rector del Filosofado, Padre Lisandro Rivera, rector del Introductorio, hermanos sacerdotes en sí, hermanos religiosos, hermanos de la comunidad franciscana, hermanos de la comunidad claretiana, hermanos de la Fraternidad de Cristo Resucitado, hermanas religiosas de las diferentes congregaciones que realizan su pastoral en nuestra diócesis de acuerdo a su carisma, las hermanas de la Caridad, las hermanas franciscanas de la Concepción, las hermanas de la Pasión, las hermanas de Maryland, las hermanas carmelitas de San José y las hermanas del Verbo Encarnado. Seminaristas de la diócesis de Santiago de María y de los demás seminarios y de las otras diócesis que nos acompañan. Hermanos y hermanas que han llegado de todas las parroquias de la diócesis, hermanos y hermanas de esta parroquia de Catedral de Santiago Apóstol, bienvenidos todos. La fiesta de la diócesis se enmarca en el sentido de la comunión. Tenemos la Iglesia Universal, cuyo ministro de comunión o punto de unidad es el Santo Padre, y su ministerio se llama Petrino. Reúne y confirma en la fe. Pero la Iglesia Universal se concretiza en la Iglesia particular o diócesis, donde el ministro de la comunión es el obispo. Y la Iglesia particular se realiza de forma especial en la parroquia, donde el ministro de la unidad es el párroco. Puede haber varios sacerdotes en la parroquia, pero el punto de unidad es el párroco. Y la parroquia se realiza en las comunidades, donde el punto de unidad es el delegado. Y entre todos tenemos una comunión. Entrando con estos ministros, llegamos a la comunión plena de la Iglesia y debemos de ser atentos a ella. Nuestra diócesis fue creada el 4 de diciembre de 1954 y puesta bajo el patrocinio de Santiago Apóstol, de quien ahora reflexionamos. Su nombre, Tiago de Cebedeo
o Jacobo de Zebedeo. En la Biblia se alude habitualmente a él bajo el nombre griego de Jacobo, término que pasó al latín como Jacobus y derivó en nombres como Iago, Tiago, que más tarde con su santidad le llamamos Santiago o Santos Jacobus. Conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor, para distinguirlo del otro discípulo homónimo, Santiago el Menor, el hijo de Alfeo. Su origen: nació en Betsaida, Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol y evangelista. Los dos hermanos eran pescadores del mar de Galilea, donde los llamó el Señor. Desde entonces, Tiago formó parte del círculo más cercano al Maestro, ambos apodados Boanerges o hijos del trueno por sus temperamentos impulsivos. Fue uno de los 12 apóstoles y uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesucristo. El apóstol Tiago no solo estuvo presente en 2 de los momentos más importantes de la vida de Jesús, la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos, sino que también formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición ya resucitado en las orillas del lago de Tiberíades. Asistió también a la curación de la suegra de Pedro, a la resurrección de la hija de Jairo. Su proceso de conversión. Santiago, según hemos escuchado hoy en el Evangelio, como todo seguidor del Señor, vivió su proceso de conversión, el que comenzó con el llamado del Señor a las orillas del lago. Seguía al Señor para obtener poder y usarlo en su beneficio. Eso lo llevó a buscar junto con su hermano Juan y a su mamá los mejores puestos. Aprendió viviendo con sufrimiento y rompiendo con sus propios esquemas de pensamiento y religión. El trozo del Evangelio de hoy está en el contexto del último viaje del Señor a Jerusalén y viene a continuación del tercer anuncio de la pasión. Nos muestra el conflicto entre las 2 glorias, la de Jesús y la de los hombres. La primera está en entregarse, servir y dar vida. La segunda está en el poseer, someter a servidumbre a otro y dar muerte. Es el conflicto entre el egoísmo y el amor, donde el amor vence con la propia derrota y el egoísmo pierde con la propia victoria. El texto es un diálogo donde Jesús corrige el equívoco de los 2 discípulos y su madre que buscan la gloria humana, la vanagloria que también desean los otros 10. Veamos el diálogo. Queremos que nos concedas lo que te pedimos. Esta es una frase muy continua en nuestros días, ¿verdad? A diario nos dirigimos al Señor para pedirle que nos conceda lo que le pedimos. La petición viene de la madre, de Santiago y de Juan, y parece el sentido normal de nuestras oraciones. Queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos, en lugar de pedirle que podamos hacer lo que Él quiere. Esta mujer adora y pide. También en la oración devota y amable que puede haber algo un poco de divino y de muy humano. Incluso puede haber algo diabólico. Esto sucede cuando no nos dejamos cuestionar por Dios. Jesús le responde: ¿qué quieres? El Señor siempre quiere que le expresemos nuestros deseos, aunque estén equivocados.
Así nos ayuda a confrontarnos con los suyos y a enderezar el camino. Manda que estos dos hijos míos sean colocados uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. Es buena cosa pedir estar cerca del Señor, pero en este caso no saben cuál es su reino, que es el que se realiza en la cruz. El Señor les afirma, no saben lo que piden. Tanto la mujer como los otros ignoran que su reino es el del Hijo perfecto como el Padre, que ama y sirve a los hermanos y se entrega por ellos. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Que no sabemos lo que pedimos. El Señor busca enderezar. Pueden beber la copa que beberé y bautizarse en el bautismo con que yo me bautizaré. Él pregunta sobre la disponibilidad del seguimiento hasta las últimas consecuencias. Ellos le respondieron, podemos. La respuesta indica que los dos desean estar con el Señor y reinar en su gloria. Jesús escucha la parte positiva de la petición. Mi copa la beberán. Ambos se entregarán. Santiago decapitado y Juan condenado y desterrado. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda es algo que el Padre tiene preparado desde la creación del mundo para todos los hombres que llegan a ser hijos en el Hijo. Por eso, estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús, ¿de quién depende? ¿Ustedes de quién creen que depende? ¿De quién depende? No, no depende del Padre. ¿De quién depende? Depende de mí, de cada uno, de tu vida, de cómo vivas. Entonces encontrarás tu sitio. El Padre ya lo designó. A todos nos ha predestinado para ser santos. ¿De quién depende que seamos santos? De cada uno, si yo la recibo y la vivo. Esto es lo importante a reconocer. Consecuencia, los otros 10 se indignaron. Cuando se pelea es porque se desea la misma cosa. Y esto es una catequesis grande del mundo, ¿verdad? Ponernos a pelear a todos por la misma cosa, sin sentido, y de allí vienen las destrucciones. También los otros querían la misma gloria humana. La rivalidad contra los dos es porque quieren la misma cosa, y debemos de cuidar de no caer en esta trampa. Entonces el Señor los llamó y les dio la catequesis. Saben que los jefes de las naciones, también los discípulos conocen y quieren la misma gloria de los jefes de las naciones. En Israel no debería ser así, pero también pidieron un rey que los tiranizara y esclavizara como los paganos. Los dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen. El poder de los poderosos no es de servicio ni liberación, sino de dominio y esclavitud. Su modelo de gloria es lo contrario de lo que Dios quiere. No ha de ser así entre ustedes. Es la amonestación constante del Señor. La autoridad en la iglesia no debe de ejercerse según los criterios de vanagloria. Así, quien quiere ser grande debe ser el servidor de todos. El primero es el que se ha hecho el último por amor. Y ven cómo es la catequesis del mundo. ¿Qué te muestra? Que el más importante es el que se atiende, al que se le debe de servir.
mientras que el Señor nos plantea lo contrario. Por eso las responsabilidades reciben este nombre, ministerio, que quiere decir servicio. Y el que ejerce el ministerio, ¿cómo se le llama? Ministro, que debe ser servidor. Y esto debemos entenderlo y verlo. La perfección del amor consiste en ser del otro como Dios, a ejemplo de Jesús. Tiago comprendió paso a paso todo esto y luego lo vivió. Su predicación y testimonio. Después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Occidente. Una tradición española nos indica que Santiago viajó a España para predicar por encargo del propio Jesucristo y que se le apareció la Virgen María en Zaragoza, en el lugar en donde luego se levantó la Basílica del Pilar. Fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Los apócrifos relatan que, antes de morir, María recibió la visita de Jesús resucitado, a quien le pidió pasar sus últimos días rodeado de los apóstoles, que se encontraban dispersos por todo el mundo. Santiago regresó de España a Jerusalén para que junto a los grandes discípulos de Jesús acompañara a la Virgen en su lecho de muerte. Allí fue torturado y decapitado en el año 42 de nuestra era, durante las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea, Herodes Agripa I. Es el único apóstol cuyo martirio aparece recogido en los Hechos de los Apóstoles. Por eso, no debemos extrañarnos que se siga persiguiendo a la Iglesia. Desde el inicio ha sucedido. Debemos de estar dispuestos a ello. San Óscar Arnulfo Romero siempre recordaba que una de las características de la Iglesia, además de las que ya conocemos, una, santa, católica y apostólica, se le agrega también el de perseguida. Y no debemos de extrañarnos. El día que se deje de perseguir a la Iglesia, habremos perdido el rumbo, porque el mundo nos estará felicitando. Y como son dos cosas diferentes, cuando recibimos felicitaciones del mundo, debemos de poner atención, porque quiere decir que estamos haciendo el trabajo del dueño del mundo y sus hijos. Esa es la atención a la que ahora debemos estar llamados. Santiago fue tenido por patrono de la reconquista cristiana de la península ibérica contra el Islam, dando nombre a una importante orden militar. Y ya en la época contemporánea, tanto la Virgen del Pilar como el propio Santiago se convirtieron en símbolos nacionales de España. Ahora, nosotros con alegría podemos decir: Santiago, apóstol. Mira qué interesante. La persona es Tiago. Quiten el nombre de Tiago y pongan el suyo. Mira qué interesante. Él fue llamado a la santidad siendo apóstol. Fue llamado a ser apóstol. Y como lo vivió de la manera oportuna, llegó a obtener la santidad que el Señor nos da a todos. Por eso, este Tiago le llamamos apóstol y además santo. Y se complementa su nombre, Santiago, apóstol. ¿Cómo quiere que le digan a usted?
¿Cómo quiere que le llamen? Así viva, así viva. Lo que el Señor ha puesto en su corazón, así viva. Y así será su nombre, así será recordado. Este es nuestro patrono. Que su ejemplo nos ayude para vivir la fe y así seguir dando testimonio de Jesús con nuestras obras y palabras. Que tengan todos una gran fiesta de Santiago Apóstol. Que así sea.